Si z al cuadrado es igual a negativo 3 menos 7i, encuentre dos soluciones complejas o raíces usando la fórmula de Euler para números complejos. La fórmula de Euler expresa un número complejo en forma de x más y en forma exponencial, que es la forma r veces e elevada a la potencia de i θ, donde r es el módulo o la distancia del punto x, y es desde el origen. Esto es lo mismo que r en forma polar, y el ángulo θ es el ángulo en forma estándar o posición estándar cuyo lado terminal contiene el punto x, y. Debido a que estamos buscando dos soluciones complejas o dos raíces, proporcionaremos dos formas de Euler o formas exponenciales del número complejo usando dos ángulos coterminales consecutivos. Y para este ejemplo, usaremos los ángulos coterminales menos positivos. En general, para encontrar n raíces o n soluciones complejas, proporcionamos n formas de Euler del número complejo usando n ángulos coterminales consecutivos. El siguiente paso es trazar el punto para el número complejo negativo 3 menos 7i en el plano de coordenadas complejo. Este sería el punto negativo 3, negativo 7 que he graficado aquí en azul. Tenga en cuenta que también he bosquejado el triángulo de referencia. Comencemos por determinar r, donde r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado que nos da r es igual a la raíz cuadrada de 58. Y ahora para determinar nuestros dos ángulos. Para el ángulo θ, donde el primer ángulo θ va a ser el ángulo menos positivo con su lado inicial a lo largo del eje x positivo. Y el lado terminal, la hipotenusa del triángulo de referencia. Recuerde que la tangente θ es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, lo que significa que el ángulo de referencia del triángulo de referencia es igual a la tangente del arco de 7,3, pero esto nos daría un ángulo en el primer cuadrante y, por lo tanto, para encontrar este ángulo tendríamos que agregar pi radianes. Nuevamente, si ingresamos un arco tangente de 7,3 en la calculadora en modo radianes, obtenemos aproximadamente 1.1659 radianes que se encuentra en el primer cuadrante. Y por lo tanto, nuestro primer ángulo θ es igual a pi plus arco tangente de 7,3 que es aproximadamente 4.3075. Nuevamente, el ángulo exacto sería pi más arco tangente 7,3. Y luego para encontrar el siguiente ángulo coterminal positivo, necesitamos agregar dos pi radianes que se muestran aquí. El ángulo aproximado sería 10.5907 radianes. El ángulo exacto θ es 3 pi más arco tangente 7,3. Ahora que tenemos r y nuestros dos ángulos para θ, podemos escribir el número complejo dado en forma exponencial sustituyendo la raíz cuadrada de 58 por r y los ángulos para θ. Observe aquí que tenemos el ángulo exacto para θ que es aproximadamente 4.3075 radianes, y luego aquí tenemos el segundo ángulo exacto para θ, así como la aproximación decimal 10.5907 radianes. Ahora que tenemos las dos formas exponenciales, podemos determinar las dos soluciones complejas o las dos raíces tomando la raíz cuadrada de las formas exponenciales o la potencia de 1,2 de las formas exponenciales. Y tomemos la 1,2 potencia. Y llamaremos a las dos raíces z⁻1 y z⁻2. Observe aquí que tenemos las dos formas exponenciales del número complejo para la potencia 1,2. Y porque no tenemos ángulos agradables aquí, podríamos ingresar esto en la calculadora, y obtener nuestras dos soluciones complejas o nuestras dos raíces, pero vamos a mostrar algunas simplificaciones. Primero elevemos la raíz cuadrada de 58 a la potencia de 1,2, que si miramos el trabajo a continuación, podemos escribir como la potencia de 1,2 de 58 a la potencia de 1,2. Debido a que tenemos potencias a potencias, multiplicamos los exponentes, lo que nos da 58 a la potencia de 1,4, lo que es igual a la cuarta raíz de 58 que vemos aquí y aquí. Y luego tenemos que multiplicar el exponente n por 1,2. Para la primera raíz, eso nos da un exponente de 2.15375i. Y para la segunda raíz, eso nos da 5.2953i. Y nuevamente, debido a que no tenemos ángulos agradables aquí, no vamos a obtener buenos valores de función trigonométrica para el seno y el coseno de θ, y por lo tanto, no hay razón para reescribir esto en forma polar como lo he mostrado aquí. Ahora iremos a la calculadora y verificaremos estas dos raíces aproximadas o soluciones complejas. Es importante asegurarse de que la calculadora esté en modo radianes y en modo complejo. Ingresando en z⁻1 a 4 decimales, obtenemos z⁻1 es aproximadamente negativo 1.5192 más 2.3039i.
y z sub 2 a 4 decimales es aproximadamente 1.5192 menos 2.3039 y. Ahora, antes de irnos, también quiero mostrar los cálculos cuando usamos los ángulos exactos. Entonces, de nuevo, la única diferencia aquí para z sub 1 es que tenemos el ángulo exacto de pi más arco tangente 7,3, y para z sub 2 tenemos el ángulo exacto de 3 pi más arte tangente 7,3. Y observe cómo estoy elevando esto a la potencia de 1 o 2, ahora solo tenemos un factor de 1 o 2 en el exponente, y todavía tenemos la cuarta raíz de 58. Y ahora vayamos a la calculadora y verifiquemos que obtengamos resultados similares. Entonces ya hemos visto este primer cálculo. Observe cómo para el segundo cálculo, usando los ángulos exactos, hay una ligera variación en las soluciones o raíces, pero con 4 decimales. Todavía obtenemos los mismos resultados que se muestran a continuación. Espero que hayas encontrado esto útil.